de eso se trata también el día de hoy, un poco pensar justamente cómo la pandemia está afectando sobremanera la vida de las mujeres, la vida de las mujeres en particular, de las mujeres afrodescendientes, originarias, ¿no? Las mujeres que están en la economía popular profundizando las desigualdades, ¿no? Inequidades ya preexistentes y que siempre habrá dudas a medida que esta cuarentena, este confinamiento se extienda y de modo tal que muchos de los países están teniendo las cifras tan dramáticas que están arrojando también las formas de contagios y que sabemos que son las poblaciones más vulnerables las que se encuentran justamente en esa situación. Así que les damos las gracias al equipo de PUEA por esta posibilidad también de coordinar esta actividad conjunta, a Alicia Girón, quien es su directora, a Vania, que está haciendo hoy de moderadora, y a José Luis Maya, y agradecemos profundamente a nuestra querida Mara Viveros Vigoya, que es nuestra directora también de la especialización en estudios afro-latinoamericanos y caribeños, que es otro también de los grandes proyectos que nos encuentra aquí. Acaba de culminar también su mandato en LASA, y es profesora de la Universidad Nacional en Colombia y también una de las grandes referentes feministas en temas de interseccionalidad, por supuesto, justicia racial y la mirada puesta siempre desde el lugar de la situacionalidad. Así que dejo la palabra entonces para que continúes, Vania, y les agradezco profundamente en nombre de Clara. Karina, muchísimas gracias. Pues este es efectivamente el cuarto conversatorio conjunto que tenemos el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África y el Programa Sur-Sur del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. El panel del día de hoy es un panel, por supuesto, de lujo, con tres doctoras que tienen una larga trayectoria en estudios de género. Voy a leer muy brevemente ideas centrales de sus semblanzas, que por supuesto no están ni de lejos de estar completas, pero bueno, la doctora Mara Viveros es doctora en Antropología, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, máster en Estudios Latinoamericanos, París 3, y economista de la Universidad Nacional de Colombia. También nos acompaña la doctora Alicia Girón, que es coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM a partir de mayo de 2017, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Karina Vidaseca, que es postdoctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud por el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de la Alianza CINDE Universidad de Manizales, Colombia. Es también doctora de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales, con su tesis doctoral, Colonos Insurgentes, Acciones Colectivas y Discursos Heréticos por la Tierra, Argentina 1900-2000. Es para mí un honor ser la moderadora de ustedes el día de hoy. Soy Vania de la Vega. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con las preguntas para que nuestras ponentes del día de hoy tengan el tiempo disponible para responderlas. Y vamos a iniciar entonces con Mara Viveros. Mara, ¿podrías realizar una reflexión de la revancha de los cuerpos? En particular, los cuerpos racializados en este contexto de confinamiento y distanciamiento social. Es tuya la palabra. Mara, tu micrófono está apagado. Bueno, unos segundos mientras tomo aire. Si les decía que estoy muy contenta de estar acá en este seminario, y efectivamente es un placer compartir el panel con todas ustedes, por todo lo que nos unen, afectos y al mismo tiempo proyectos, objetivos. Si me preguntabas lo de la revancha de los cuerpos, ¿qué quiero decir cuando hablo de la revancha de los cuerpos? Me estoy refiriendo a una de las consecuencias de la pandemia, que es que de alguna manera se nos ha impuesto la realidad corporal y encarnada de nuestras existencias. Y es que poco a poco hemos tomado conciencia de estos cuerpos que tenemos que proteger, limitar y reconfortar. Y no es que antes
todas y todos ignoraran sus cuerpos, porque para no pocas personas en esta América Latina, que es una región muy desigual, la enfermedad, la vejez, la indigencia, también eran situaciones que ponían en evidencia la realidad corporal. Y para el otro espectro social, el cuerpo también implicaba la producción de un capital. Es decir, en el régimen neoliberal, en que todas las esferas de la vida están de alguna manera economizadas, el cuerpo se convierte en capital y también se vuelve en capital simbólico, capital económico. Entonces, lo que es nuevo es la forma en que hoy somos muy conscientes de lo que es la vulnerabilidad de los cuerpos. Entonces, a eso me refiero con la revancha de los cuerpos. Pero digamos, esta condición de vulnerabilidad, esta conciencia de nuestra situación de interdependencia y también de ecodependencia, ha sido como un espacio interesante para que otros cuerpos que habían estado subalternizados, racializados, también emergieran en la escena pública. Y me refiero en particular a los cuerpos racializados afros, cuerpos que han sido, digamos, a la vez muy visibilizados e invisibilizados, pero que en este nuevo contexto aparecen por una parte como pilares de resiliencia y resistencia, pero también asociados como a una nueva conciencia que tenemos hoy del racismo. Un racismo que también hace parte, pues, de las sociedades latinoamericanas. Entonces, bueno, creo que ha habido muchas referencias a este impacto desigual del COVID y a los terribles efectos que ha tenido en las poblaciones afros, y me voy a referir brevemente a eso, pero como les digo, tal vez me parece también interesante abrir el espacio para hablar tanto de las resistencias a partir de saberes que también están anclados en el cuerpo y la forma en que los cuerpos racializados han hecho parte de la escena pública y nos han hecho hablar de racismo. Entonces, efectivamente, el virus pues no distingue fronteras raciales y la enfermedad, su letalidad y las probabilidades de muerte no afecta a todas las poblaciones por igual. También se ha dicho muchas veces, incluso en este mismo espacio, cómo los efectos han profundizado las desigualdades sociales. Y hay muchas razones para ello. Es decir, los patrones históricos persistentes de la desigualdad racial son un claro ejemplo de esto. En el departamento de Chocó, en Colombia, por ejemplo, uno de los que concentra el mayor porcentaje de población afrocolombiana, el 85%, es población afrocolombiana, es uno de los más pobres, pero allí también el trabajo informal es de más de un 90%, y el porcentaje de población que no tiene acceso a fuentes de agua mejoradas es de más de un 67%. Lo otro es que en Colombia solo 7 de 113 municipios en los que la población negra supera el 20% tienen unidades de cuidados intensivos. Y además hay que tener en cuenta pues que estas desigualdades raciales también están operando en un contexto más amplio, en que también existen desigualdades de clase y de género. Por ejemplo, sabemos que hay un buen número de mujeres afrocolombianas que desarrollan trabajos poco calificados en comercio, restaurantes, hoteles, que muchas de ellas están en condiciones de subempleo en el mercado informal de trabajo, y eso significa también falta de acceso pues, a la seguridad social o al sistema de pensiones. Esto hace pues, que las mujeres negras mayores vivan situaciones particularmente vulnerables. Y si pensamos también en las personas LGBTI de los territorios afro, algunas organizaciones como por ejemplo la Corporación Caribe Afirmativo han señalado que la mayoría de las personas LGBT afros en condición de vulnerabilidad realmente han optado por infringir las medidas de circulación buscando generar ingresos pues para resolver sus necesidades básicas.
Igualmente, se continúan realizando manifestaciones a causa de la insuficiencia de las ayudas estatales y de la ausencia de pruebas de contagio. Y las personas trans afros también se vieron en jaque y denunciaron maltrato policial por medidas provisionales de restricción de movimientos como las de pico y género, que definían que los días pares salieran las mujeres y los días impares los hombres para abastecerse. Ahora, felizmente, estas medidas se cambiaron por las de pico y cédula, que lo que hacen es restringir las salidas a establecimientos de comercio en función de la terminación par o impar del número de la cédula. Ahora, por todas estas situaciones que he descrito, realmente no desarrollar una política pública diferencial con perspectiva interseccional que trate de revertir esas desigualdades que el Estado ha producido y reproducido pues, desde el periodo colonial es permitir que se siga reproduciendo por sí sola. Y a la par, es importante que tengamos en cuenta que los territorios de las comunidades negras en Colombia siguen siendo víctimas del conflicto armado en medio de esta pandemia. Así que persiste presión por parte de los grupos armados, desplazamiento, enfrentamiento entre pandillas, muerte selectiva, desaparición forzada y delincuencia asociada al narcotráfico. Bueno, eso es como el punto de partida realmente, pero quisiera también señalar pues que dentro del mundo afro se han desarrollado nociones y estrategias comunitarias que han jugado un papel central pues, en este contexto de la pandemia. Y quisiera referirme fundamentalmente como a dos nociones del mundo afro que están expresando una visión de mundo que subraya tanto la importancia de lo comunitario como también formas de relación más horizontales y más orgánicas con la naturaleza y el territorio. Una de esas nociones es la de Uramba, que es un término de origen africano que significa unión. Y en la costa pacífica del Cauca se refiere a una serie de mingas, de reuniones colectivas que están fundadas en el principio de la responsabilidad compartida. La Uramba se menciona también para describir prácticas, por ejemplo, cuando las familias salen juntas desde la Bahía Málaga en el Pacífico a pescar o a recolectar piangua en los manglares. Y Agustín Lao, en su libro Contrapunteos diaspóricos, hace una descripción que me parece muy pertinente. Dice que es una práctica tradicional de solidaridad y reciprocidad que se fundamenta en una forma radicalmente democrática de comunidad político-cultural. Por eso la Uramba se ha convertido en el emblema de las prácticas ancestrales comunitarias que son características del mundo afro. Al mismo tiempo es un espacio festivo que sirve de lugar de intercambio, de producción de conocimientos y de cultivo de familiaridad y resistencia, y también de construcción de identidad colectiva. En suma, es un principio ético-político que se utiliza para construir comunidad a partir de afinidades y de afectos en los cuales también se fundan sus luchas cotidianas por la supervivencia. Un segundo concepto es el de vivir sabroso. Es un concepto que ha sido elaborado por los colectivos afro e indígenas en Berá de la región del Pacífico. Y cuando se habla de vivir sabroso, se está refiriendo a la posibilidad de poder embarcarse por los ríos para visitar parientes y pagar promesas a los santos, para acompañar a los muertos, para hacerse baños que protejan los cuerpos de los males enviados o para participar en fiestas patronales. Y a partir de estas prácticas, las comunidades que habitan la región del Medio Atrato en Colombia han resistido y han defendido formas de vida y territorios amenazados por la presencia de distintos actores del conflicto armado en Colombia, desde mitad de la década del 90. Este tipo de nociones, como la de Uramba o como la del vivir sabroso, que es una versión distinta a la del buen vivir, digamos, al colocar esto de lo sabroso tiene que ver también con esa armonía que implica también disfrute.
Estas nociones que se han desarrollado a partir de prácticas cotidianas de trabajo, también terapéuticas y de parentesco y espiritualidad, han sido pues fundamentales para resistir en este contexto actual de racismo estructural, de poco acceso a los servicios médicos y a las donaciones para sobrevivir. Y de alguna manera podríamos decir que los territorios, las comunidades afros e indígenas han puesto en el centro el sostenimiento de la vida, que es un poco lo que se dice pues en términos más occidentales, lo que sería la ética y el trabajo del cuidado, buscando salvaguardar la vida, cuidando a las personas mayores y a los niños, preservando hábitos alimenticios y buscando, digamos, en el reservorio propio de las comunidades, recursos tanto terapéuticos como espirituales para sostenerse en la pandemia. También, por ejemplo, podríamos señalar que a través de esa incentivación de trabajo colectivo y articulación de líderes en esas zonas, se ha evitado, por ejemplo, que las comunidades rurales se desplacen a los cascos urbanos. Se ha incentivado el fortalecimiento familiar, comunitario, y se ha aumentado la participación de jóvenes y mujeres en los procesos comunitarios, digamos que se han gestado en esas zonas. Y las lideresas y los líderes han señalado numerosas veces pues, que la pandemia los ha llevado a retomar esas prácticas productivas de autoconsumo, y no solo para la comercialización, y han reconocido la centralidad que tiene la autogobernanza, la organización propia, para dignificar sus conocimientos. Y gracias a estos, pues se han podido cuidar y mantener seguridad alimentaria, entre otras cosas. Y en las cabeceras municipales se han dado otro tipo de iniciativas que también han sido importantes. Por ejemplo, las costureras que estaban preparando los vestidos, los trajes para los desfiles en el marco de la celebración de las fiestas de San Pacho, que es el nombre local que le dan al santo patrono San Francisco de Asís en Quibdó. Este es un evento que simboliza con mucha fuerza la identidad cultural afrochocuana y que pues, se iba a realizar en octubre. Tuvieron que reorientarse a la confección de tapabocas, de trajes para médicos y enfermeras, y parte de esos tapabocas también fueron distribuidos en Buenaventura a las parteras, a las mujeres parteras afro, que han tenido que incorporarlas para atender los partos en los lugares donde no llega el sistema de salud o donde las personas las prefieren, porque lo que es interesante es que las parteras pues no solamente atienden el parto, sino que ellas, las organizaciones de mujeres y de parteras están hablando de que ellas realizan un acompañamiento psicoancestral, es decir, que están reconectando a las mujeres con sus territorios y con sus saberes ancestrales, y que al mismo tiempo se está acogiendo a niñas y niños, inscribiéndolos en redes de parentesco y redes también ecoambientales. Esos son, digamos, como algunos ejemplos como de formas de resiliencia. Y también lo mismo sucede con las mujeres que estaban sembrando las azoteas con plantas con fines comerciales, plantas para hacer condimentos, y ahora lo que han hecho es empezar a fabricar jabones a partir de aceites locales, sobre todo de coco, y de líquidos antisépticos, y también, digamos, algunos alambiques donde se estaba produciendo biche. Biche es una bebida fermentada tradicional. Están ahora produciendo pues alcohol para uso local. Algo que también me parece muy interesante es que en todas estas tareas hay una gran continuidad, y las mujeres que siembran y son parteras también muchas veces asumen el rol de cantadoras. Y en ese sentido también tienen pues todo un liderazgo cultural, y ellas lo que buscan es también como separarse de esa idea que se ha construido sobre los territorios afros únicamente como territorios de violencia y muerte, y a través de la música los están asociando precisamente a la vida. Los cantos están acompañando pues todas las escenas cotidianas. Hay cantos para el monte que se quema, cantos para la pesca del sábalo, hay cantos que acompañan a los muertos, a los niños, bueno. Y ahora también quería pues entrar en materia de lo que decía, que también lo que ha sido, digamos, una realidad también muy corporal, esa nueva que ha traído la pandemia, es esta nueva conciencia
sobre el racismo que ha surgido a nivel global. Y pues hay un hecho que es muy fuerte, es el asesinato de George Floyd, ese ciudadano afroestadounidense, a manos de un policía blanco en Minneapolis el 25 de mayo pasado, que produjo una ola de manifestaciones y propuestas que se fue expandiendo por el mundo. Y a mi modo de ver, ese hecho generó mucha conmoción por tres razones, ¿no? Primero, porque fue difundido a través de las redes y ese video permitió que se objetivara la forma en que había sido arrestado y también como la indiferencia de los oficiales que lo desatendieron mientras él suplicaba por su vida, diciendo que no podía respirar. La segunda razón es la explosión de ira que se desató cuando la gente constató la similitud entre ese caso de violencia policial y las conexiones que pueden tener pues, con una larga historia de vejaciones, de deshumanización, de terror que ha sido infligida sobre los hombres negros estadounidenses que fueron linchados y ahora pues, son víctimas directas de la violencia policial, con el fin de oprimirlos pues, a ellos y a sus comunidades. Y la tercera razón es como el contexto social en el que sucedió este asesinato, que es el de la pandemia del COVID. Entonces, ya se ha dicho pues, muchas veces que esta pandemia lo que hizo fue poner al desnudo esa desproporción en la distribución racial de las víctimas de la epidemia en los Estados Unidos y también mostró de manera muy fuerte todas las desigualdades sociales que organizan esa sociedad. Desigualdades que entrelazan racismo, desempleo, carencia de un sistema de salud, falta de alojamiento digno, pero también un número desproporcionado de hombres, de mujeres y de niños afroestadounidenses que son detenidos y que son víctimas de sentencias judiciales más duras y largas. Mara, muchísimas gracias. Me gustaría hacer una pausa aquí, perdón por interrumpirte, para poder también escuchar a nuestras otras dos ponentes y después regresamos contigo para contrastar. Claro que sí. Hay muchísimas ideas que creo que son muy valiosas de tu discurso. Por supuesto, coincido contigo en la conciencia de los cuerpos que tenemos que proteger. Y algo en lo que fuiste muy reiterativa y que creo que lo hemos visto no solamente en temas de género, sino básicamente en todos los sectores vulnerables de la pandemia, es que lo que vino a hacer el COVID fue profundizar esas desigualdades. Entonces, a lo largo de tu discurso nos los haces ver en temas de desigualdad con los viejos, con la indigencia. El tema de los cuerpos racializados, te agradezco muchísimo la manera en la que explicaste el concepto en el estudio de caso específico del afro. Y al mismo tiempo, que si bien hay esta dicotomía, ¿no? De cómo son visibilizados e invisibilizados. Y entonces, al tener estos dos contrastes, tú nos explicas que resultan ser pilares de la resiliencia y la disidencia. Te agradezco muchísimo esas perspectivas. Vamos a pasar ahora con nuestra segunda ponente, que es la doctora Alicia Girón. Alicia, como economista, ¿cuáles son las alternativas que se tendrían que estar proporcionando a las mujeres frente a la pandemia y frente a la cuarentena? Tienes 15 minutos, adelante. Bueno, pues es un gusto estar en esta mesa. Me da mucho gusto estar aquí con Mara, con Karina y con Vania, que ahora le ha tocado moderar esta mesa. Y bueno, voy a tratar de ser lo más sintética en un tema totalmente muy complejo, que es la economía. Y aunque mi visión es economista, no voy a manejar números, porque los economistas somos muy dados a manejar números y los números se pueden trabajar desde diferentes formas, a favor o en contra, pero los números representan mucho y en esta pandemia representan las carencias que hay, no solamente para la sociedad, sino principalmente para las mujeres. Y hay algo que se cruza y que a veces los economistas no lo vemos cuando vemos un hecho económico, que en el caso del género se cruza clase social,
se cruzan los aspectos étnicos y sobre todo lo racial. Y esto con la pandemia sale a flote de hechos que estaban totalmente, aparentemente ya resueltos y no ha sido así. Y una de las cosas que últimamente he estado trabajando es estas relaciones patriarcales, principalmente partiendo de lo que representa el Estado, lo que representa la Iglesia, que a mí me parece fundamental retomar esos papeles que en la cultura latinoamericana, pero también en la cultura africana y asiática, o sea, lo vemos. Y algo que he estado constantemente mencionando y que me parece muy importante, a reserva de también traspasarlos a lo que es el budismo, el confucianismo, el islamismo, el hinduismo, es y voy a tocar esta parte que en el Génesis de la Biblia dice que Dios creó al hombre y de una costilla del hombre sacó a la mujer. Y después las mujeres, sobre todo Eva, por haber desobedecido, por haberse comido la manzana, nos castigaron. Y entonces esta fuerza del castigo a las mujeres hace que se reproduzca no solamente a nivel económico, sino cultural. Y me voy aquí, ahora sí, a hablar como economista, porque el Estado que representa las relaciones patriarcales ha castigado mucho en lo que vendría a ser las mujeres, no solamente como actores económicos, sino que los ha castigado, más bien me incluyo, que nos ha castigado en una función primordial que tenemos, que es la reproducción social. La reproducción social, más allá del poder, y aquí voy como economista, de poder reproducir la fuerza de un trabajo, la fuerza de trabajo que sostiene a una sociedad y que sostiene al Estado, también somos reproductores de la cultura. Y al mismo tiempo estamos de alguna manera desprotegidas por el Estado a través de sus políticas públicas y principalmente de la política monetaria, fiscal y financiera. Y esto en la actualidad y sobre todo a partir de los 70, si es para África, para el sudeste asiático, vemos cómo las mujeres hemos sido utilizadas incluso para sostener las bases de un Estado. Por ejemplo, lo fue en la Unión Soviética. De chica yo veía esa esperanza de que las mujeres podían ir a trabajar y que además podían dejar a los niños en la guardería, y que era lo que se manejaba cuando estaba la Guerra Fría, de que el Estado le quitaba a las mujeres a los niños. Eso definitivamente tiene una construcción económica, política y social, y como lo fue también la participación de las mujeres en el periodo de entreguerras en Estados Unidos, y de allí que hubiera toda una serie de incentivos para quitarle de alguna manera el trabajo a las mujeres. Esto lo que hace es que no a todas las mujeres le quitaron menos trabajo en la casa. Tenemos mujeres en países del África, al igual que en México, al igual que en otros países de América Latina, que tienen que ir por el agua, que tienen que cocinar para toda la familia, que tienen que ir a cortar la leña, y estas mujeres definitivamente creen que ese es su papel y esa es la forma en la cual fueron educadas. Con la pandemia, ¿qué es lo que viene? Y una de las primeras cosas que se nos dice, y voy a hablar por mi país, es que lo primero que había que hacerse era lavar las manos y cantar hasta una canción. Incluso les decían que había que rezar una oración. Yo me pregunto si en la sociedad, en nuestras sociedades, en este sur-sur que cada vez es totalmente global, ese sur-sur que en algún momento se llamó el tercer mundo, si es justo que todos tengan acceso al agua o no lo es. ¿Qué es lo que pasa también? Y aquí me voy con estas
con esta reproducción de ese castigo que se le da a la sociedad, pero sobre todo a las mujeres, es esa que no hemos podido, el Estado ha sido tan necio en seguir y adaptar políticas de austeridad constantemente para bajar el nivel de educación de la gran mayoría de la población, porque no es para todos. Hay mejores escuelas para unos, pero a nivel general, el presupuesto en la educación y en la salud se ha reducido. Esto lo que hace, ¿verdad? Definitivamente, es impresionante cómo las mujeres han tenido que salir, y están los ejemplos que tú diste, cómo se han organizado las mujeres para salir, y no solamente en América Latina, en Corea, en Japón, para poder también disminuir ese efecto, no solamente del confinamiento en el que estamos todas las mujeres, sino también en cómo salvar incluso a sus propios hijos. Entonces, yo creo, es muy interesante lo que nos está pasando, porque además del castigo cultural que nos han dado, pues resulta que también no tenemos acceso a muchos servicios y cada vez las brechas entre hombres y mujeres se agudizan no solamente por las brechas, porque no todas tenemos derecho a la educación, no todas tenemos derecho a la salud, y aquí es donde vuelvo a repetir que esto se cruza con etnia, con raza y con clase social. A mí me parece que el Estado y los gobiernos, y aquí es muy lamentable también que gobiernos democráticos, en vez de beneficiar este concepto de reproducción social y el papel que juegan las mujeres, al contrario, ha ido cada vez minimizando. Leía el día de ayer un paper, una ponencia de la SONIC en el INET, salió, está en el internet, donde decía que en los últimos 5 años, los grandes corporativos han entregado a los socios 5.3, y voy a expresarme en trillón, porque es una cantidad inimaginable, pero tendría, al español sería 5.3 billones. ¿Cuánto estos corporativos, a través de una reforma fiscal o de los impuestos, le han dado al gasto social? Y principalmente, y aquí lo que me interesa mucho, es cómo es lo más indispensable que necesitamos las mujeres, es el apoyo a una economía del cuidado, el apoyo a poder dejar a nuestros hijos al cuidado de otras personas bien pagadas, bien preparadas, en una educación pública y gratuita, pero de gran calidad, y también poder acceder al sistema de salud. Y esto definitivamente los gobiernos democráticos no lo han visto como una forma de mejorar a sus sociedades. Aquí es donde también tenemos que cuestionar muchas veces a gobiernos democráticos, autoritarios, y que siguen implementando la austeridad como una política para salir adelante. No manejé números porque creo que en estos momentos recuerdo mucho un trabajo de Diane Nelson cuando habla sobre la crisis asiática y relaciona el impacto que tiene la crisis, y por supuesto todas las crisis, en lo que es la cocina y principalmente en las mujeres. Yo dejaría allí. Yo creo que podríamos seguir reflexionando sobre esta pandemia, pero sobre todo el papel de las mujeres, y que además esa necesidad de un gasto social cada vez más profundo para que puedan tener las mujeres mejores opciones. Y cuando hablo de las mujeres, hablo también de las niñas. Las niñas en las zonas rurales muchas veces son las que ayudan a la mamá y al papá en el cuidado de los otros hijos, sobre todo las hijas mayores. Entonces,
podríamos seguir, yo creo que es un tema muy interesante, podemos seguir, pero a mí me parece que algo que debemos de luchar es por recrear la economía del cuidado, entendida no solamente por guarderías y por asilos para las personas mayores, sino que tiene que haber toda una serie de medidas en política económica, desde la política educativa, de que a los niños se les amplíe el horario de escuela, el acceso al agua, que es importantísimo. Si no tenemos agua en las zonas rurales, es porque el destino de ese dinero que le corresponde a la política económica, que le corresponde a la decisión del gobierno en democracia, en el Parlamento, es porque definitivamente todo ese dinero ha ido a pagarles los 5.3 trillones a los grandes corporativos y a los accionistas. Yo con esto terminaría y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Alicia, muchas gracias. También hay varios elementos valiosos que quiero resaltar. El primero de ellos es el rol de la mujer como esta encargada y casi, en muchos casos, casi la única encargada de esta economía del cuidado, ¿no? Ya se nos informaba en el Gender Gap Report del trabajo no remunerado que ellas tienen que hacer. O sea, somos las encargadas de las labores domésticas, de la adquisición de bienes de consumo, de ir a recolectar agua, de distribuir el gasto de la familia, por supuesto de las tareas de reproducción de la sociedad misma. Y además haces hincapié en el trabajo infantil, de cómo las niñas son estas responsables desde que están muy chiquitas y que no deberían de estar trabajando, de también contribuir con sus madres para llevar a cabo estas tareas. Un segundo punto muy interesante me parece el tema de la violencia y criminalización de las mujeres por las mujeres mismas, como resultado de estas relaciones patriarcales. No puedo dejar de mencionar lo que sucedió ayer en México, ¿no? Cuando la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde 4 ministros, 2 de ellas mujeres, votaron en contra del proyecto que obliga al Congreso de Veracruz a modificar su código penal local con el fin de despenalizar la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia. Es decir, si estas 2 mujeres hubieran votado en contra, el resultado hubiera sido distinto. Hablas también de los números en la pandemia, ¿no? Como nos explicas tú como economista, ¿cómo podemos interpretar hacia un lado o hacia el otro, si hablamos con números relativos o con números absolutos, qué es lo que pasa con los contagios, con las pruebas y con el rol de las mujeres? Vamos a dar paso a nuestra tercera ponente. Les reitero a los asistentes que tenemos el día de hoy que hay una sección de preguntas y respuestas. El botón se encuentra en la parte inferior de esta pantalla, donde pueden ir haciendo las preguntas para las ponentes. Les agradecería además si nos indicaran para cuál de nuestras ponentes es la pregunta. Vamos entonces con nuestra tercera participante del día de hoy, Karina Vidaseca. Karina, ¿cómo impacta el COVID-19 en la vida de las mujeres en Argentina, en especial en las afrodescendientes y migrantes? Tienes el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Vania. Bueno, qué decir después de estas grandes maestras intervenciones, me siento un poco como tímida. Es un honor estar con ustedes, realmente las escuchaba con mucha atención, creo que estamos pensando muy en sintonía y eso me pone también como muy feliz, pensar que estamos transformando colectivamente los espacios, ¿no? Yo quisiera hablar en particular de una investigación que realizamos en el marco del COVID, fue una investigación que se titula El impacto del COVID-19 en la vida de las mujeres cis trans, y que contó con la participación de 68 organizaciones sociales de la Argentina, 16 universidades nacionales que colaboraron, y que es un estudio comparativo que estamos haciendo con Brasil, con el Núcleo de Agroecología y Género de la Universidad Federal de Maranhão, y otras instituciones también de Brasil, como la Red Jurema, el Movimiento por los Atingidos de Barreras, y en Argentina organizaciones tan importantes como Agrupación Yango, como las Mujeres Originarias por el Buen Vivir, ¿no? Y muchas compañeras que inclusive nos acompañaron en todo el proceso de armar el cuestionario. Fue una iniciativa que salió por puro afecto y puro amor, esta es la verdad de esa historia. Con el equipo lleno de jóvenes queríamos hacer algo y no sabíamos muy bien qué.
y se nos ocurrió poder hacer una investigación que en confinamiento la mayoría de nosotras iba a ser muy difícil, o pensábamos que era muy difícil aplicar cuestionarios, nunca lo habíamos hecho, de hecho siempre trabajamos en territorio, pero era la primera vez que queríamos experimentar a ver qué sucedía con las tecnologías digitales a la hora de hacer trabajo de encuestas, de entrevistas y relatos de vida, ¿no? Y la verdad que fue muy satisfactorio por dos motivos. Uno, porque las mujeres se sintieron muy estimuladas para responder. Era un cuestionario que iba vía WhatsApp, que era el celular como el medio más democrático, entre comillas, que teníamos para alcanzar también poblaciones rurales. Y estas mujeres no solo nos fueron asistiendo también por otras compañeras para la carga del formulario online, sino también que nos enviaron sus relatos de vida. La investigación prosigue ahora, estamos recogiendo esas voces y tratando de hacer también otro instrumento que tenga una sensibilidad mayor a la hora de comprender cuál es la realidad que viven las mujeres en Argentina. Eh, Ahí nos vimos ante ciertos desafíos, por supuesto, que tenían que ver con que no había datos estadísticos, es decir, estábamos asumiendo una invisibilización estadística porque no había nada, y además porque las políticas públicas necesitaban, ¿no? Justamente en la emergencia, tener datos que coadyuvaran a saber qué políticas de emergencia se debían disponer, ¿no? Alcanzamos casi 2.300 encuestas, mucho más en zonas urbanas que rurales, y además hicimos trabajo en territorio en las comunas más vulnerables de la zona sur de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires, y de algunos municipios del Gran Buenos Aires, y en las zonas que nosotros definíamos como zonas más calientes porque estaban más contagiadas, como es el Chaco. Y también llegamos a muchas mujeres rurales y de pueblos originarios, Coba, Tom, Mapuche. Ese estudio que ahora se encuentra en pleno desarrollo ha sido también cobijado por el Ministerio de Ciencia y Técnica y está sirviendo también, y esperemos que así sea, de insumos de políticas públicas. Y entre aquellos relatos tan importantes que trazamos para lograr también de algún modo lo que nosotros llamamos elaborar un mapa cognitivo y afectivo de esta precarización de las mujeres en contexto de confinamiento, preguntábamos acerca de identidad de género, autodescripción étnico-racial, jefatura femenina, actividades de cuidado, precarización del trabajo, si eran o no beneficiarias de subsidios estatales, preguntamos sobre alimentación y sobre violencias de género, ¿no? Y por supuesto, cuando íbamos segmentando también las poblaciones, nos iban saliendo que las poblaciones de las mujeres afrodescendientes, originarias, migrantes y trans travestis en las poblaciones que estaban mucho más afectadas todavía aún por las condiciones estructurales que ya conocemos y que Mara ha dicho también acerca de lo que representa el racismo en la vida de las mujeres, ¿no? Y el sexismo y el patriarcalismo, ¿no? En definitiva, que hace también que aumente exponencialmente siempre en confinamiento, como todos los estudios de América Latina comienzan a dar cuenta, los episodios de violencia al interior de las casas, ¿no? Entonces, una parte importante que nos parecía también pensar era la propia casa, es decir, el espacio doméstico tan trabajado, ¿no? Por los estudios de género, los estudios feministas, lo personal como político, pero también cómo se ven nuestras casas, las casas de las compañeras, casas que se convierten en casas, quienes tienen trabajo en oficinas, quienes no tienen trabajo, también sus casas se han transformado en el aula, ¿no? El espacio donde se dictan las clases de sus hijos. Y aquí era muy importante también qué sucedía con los cuidados, como dice Alicia. Y justamente los relatos manifestaban una crisis de cuidado. Las mujeres están estalladas por todos lados. ¿Por qué? Porque estamos en las casas, están sobre todo las mujeres que tienen niños más pequeños, ¿no? Incluso reemplazando la figura de la docente o del docente, o en condiciones que hacen a brechas digitales donde no hay internet, o donde las mujeres rurales tienen que salir a cargar la tarjeta para que sus hijos tomen clases en las casas, ¿no?
Entonces, estas situaciones tan difíciles, ¿cómo eran gestionadas, no? Y también hacíamos las preguntas acerca de qué estaba sucediendo con las mujeres, cómo afrontaban las mujeres en los territorios más vulnerables estos problemas, ¿no? Y hay algo tan hermoso que sabemos nosotras, que se trata de las comunidades de cuidado, o lo que nosotras definimos como comunidades de cuidado. Y un poco también lo que ha dicho Mara, es decir, cómo las mujeres se organizan, ¿no? Hacen sus comedores comunitarios, ¿no? Cuando no tienen alcohol en gel, cuando no tienen agua, cuando tienen que hacer trabajos comunitarios, se agrupan, se reúnen y construyen colectivamente eso tan maravilloso que es la política en clave femenina, ¿no? Allí teníamos también unos estudios hermosos en Brasil con las compañeras que también están dando cuenta de lo que sucede en las favelas, es decir, en lugares donde el Estado, sobre todo en Brasil, que ha abandonado por completo, ¿no?, a las poblaciones tan desprotegidas. Hay un estudio que están realizando las compañeras en São Paulo, en el barrio de Paraisópolis, donde se asistió a un incremento exponencial del contagio y de las muertes también, y cómo en esas favelas las mujeres se comienzan a organizar a través de diferentes estrategias. Una que tiene que ver también con las fake news, y este dato me parece súper importante y quizás desatendido. Es decir, ellas mencionan cómo también las noticias falsas las perjudicaron muchísimo en las favelas. ¿Por qué? Porque el hecho de decir que el virus no iba a pasar nada en las zonas más cálidas, ¿no?, o se iba a ir con el calor, no fue verdad. Y otros temas tan vinculados, como dicen ellas, a que tenían que monitorear y frenar esa propagación del virus, comenzaron a organizarse conformando un programa que ellas mismas crearon que se llama Presidentes de la Calle. Y dice, decidimos crear alternativas porque si el gobierno no hacía su trabajo, podríamos movilizarnos para prevenir el sufrimiento de la comunidad entera. Y es así como en la favela Complejo de Alemán del Río de Janeiro se crea una base de datos propia para rastrear la enfermedad. Es decir, que las propias mujeres comienzan a testear el contagio, ¿no? La Asociación de Residentes de la Comunidad de Cantalago do Río se organiza también con otra organización no gubernamental y empiezan a ver cómo los mensajes que se extendían por las redes eran mensajes fallidos, donde también necesitaban ver hasta qué puntos era sí o sí ponerse el tapabocas. ¿Se acuerdan que también al comienzo se decía que no servía, que luego sí? Y ellas mismas comienzan a armarse también a producir una radio para dar sus propias noticias acerca del contagio y de cómo prevenir ese contagio. Aquí hace y recuerda mucho, por supuesto, a la gran Audre Lorde, cuando dice sin comunidad no hay liberación, ¿no? Y también a aquella gran Audre Lorde que en sus diarios de cáncer, ¿no?, que son tan hermosos porque ella desde allí también plasmaba el recuerdo de su casa cuando estaba en condición hospitalizada, llega a decir, por ejemplo, y cito de Audre Lorde, en mi casa este año estamos celebrando la fiesta de Kwanzaa, el Festival Afroamericano de la Cosecha, que comienza el día después de Navidad y dura 7 días. Hay 7 principios de Kwanzaa, uno para cada día. El primer principio significa unidad, y es umoja, la decisión de trabajar por mantener la unidad de sí misma y la comunidad. El principio para ayer es el del segundo día, es la autodeterminación, la decisión de definirnos nosotras mismas, darnos un nombre y hablar por nosotras mismas, en lugar de ser definidas y descriptas por otros. Y hay un tercer día de Kwanzaa, y es el principio para hoy, que es Ujma, trabajo colectivo y responsabilidad. La decisión de construir y mantenernos unidas nosotras mismas y a nuestras comunidades, y de reconocer y solucionar, decía Audre Lorde, en los años 80 nuestros problemas juntos. Bueno, esto es lo que están haciendo esas grandes mujeres en nuestros barrios vulnerables, ¿no? Cuando no está el Estado, cuando el Estado no llega, cuánto aprendizaje, ¿no?, tenemos aún de ellas, cuánto hay que aprender del sur y cuánto el norte tiene que aprender del sur. Bueno, yo dejaría por aquí para seguir hablando. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina, y repito tu última idea, ¿no? ¿Qué es lo que el sur tiene que aprender del norte, pero también qué es lo que el norte tiene que aprender del sur?
La reflexión que haces con respecto al espacio doméstico me parece sumamente relevante, cómo nuestra casa se convirtió en nuestra oficina y también las casas se convirtieron en el aula, y en el momento en que se convirtió en el aula, pues las mujeres también se convirtieron en docentes, bueno, no solamente se dedican a la academia, sino en los docentes de los hijos propios, ¿no? Y eso, ¿qué es lo que produce? Pues una crisis del cuidado. Otro elemento muy interesante fue el tema de la brecha digital y cómo las mujeres participan para intentar cerrarla, ¿no? Como salen y buscan el crédito para tener acceso a Internet y que así no se empiecen a quedar atrás sus hijos. El tema de las comunidades del cuidado me parece sumamente relevante. Son estas áreas de oportunidad donde se pone en el foco, que son lo que logran hacer las mujeres organizadas frente a la pandemia. Entonces, bueno, con esto terminamos la primera parte de este conversatorio. Hay 2 preguntas de Liliana Hurtado y reitero la invitación a nuestros participantes a que pongan en la sección de preguntas y respuestas qué es lo que quieren comentar o preguntar a nuestras panelistas. Leo las preguntas de Liliana Hurtado. La primera es abierta y dice: Occidente separó al hombre y a la mujer de la naturaleza. Así, se jerarquizó a los humanos y la naturaleza quedó al servicio. ¿Será que las propuestas de Uramba y Vivir Sabroso y sus repertorios, prácticas y memorias podrá colaborar y relocalizar al hombre, debe ser, al hombre y la mujer como parte de la naturaleza? Es una pregunta para Mara. Después, para Alicia: ¿es contraproducente el trabajo de los niños y niñas en las comunidades, cuando esa práctica es el modo de inclusión en el grupo familiar? ¿Cómo se puede pensar esto a los ojos de una crítica occidental? Y finalmente, para Karina, si puedes profundizar lo que es el norte, ¿qué es lo que el norte tiene que aprender del sur, por favor? Hay que machacar con esto porque somos cuerpos colonizados con fuego. Entonces, bueno, con esto abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Asimismo, recuerdo sobre todo Mara que se quedó con ideas en el tintero, entonces regresamos con el mismo orden de nuestras ponentes. Esta ocasión tienen 10 minutos cada una, por favor. Adelante, Mara. De nuevo, lo que quisiera señalar de entrada es que tanto en el Vivir Sabroso como en la Uramba, realmente hombres y mujeres hacen parte de la naturaleza. Es decir, no tienen esa visión separada que tenemos en Occidente de una naturaleza externa a lo humano. En ese sentido, hay una continuidad y también se crean afectos con los elementos de la naturaleza. Es algo que es muy distinto. Incluso hay una continuidad, por ejemplo, con los muertos, o sea, no solamente con los vivos, sino también con los muertos. Los muertos también hacen parte, pues, de la vida cotidiana. Entonces, son maneras distintas de entender, por una parte, la relación es decir, en Occidente siempre estamos pensando como 3 niveles de las relaciones que tenemos con nosotros mismos, las que tenemos con las otras, los otros, las que tenemos con el entorno. Y realmente creo que al contrario, estas nociones como las del Vivir Sabroso y las de la Uramba, lo que hacen es superponer precisamente la relación consigo mismo, la relación con los otros y la relación con el entorno, en una especie de solución de continuidad. No hay separación entre unas y otras. Entonces la respuesta sería clara, o sea, efectivamente, tanto hombres como mujeres hacen parte, pues, de esa naturaleza. Es que no se habla de esa forma, ¿no? Muchas gracias, Mara. Alicia, adelante. El micrófono está apagado. Ya. Bien, yo creo que la pregunta es muy interesante, y esto de los niños y las niñas. Yo voy más allá de lo que está sucediendo, y más, lo que pasa es que de repente nos hemos acostumbrado a ver como de una manera natural, sobre todo en ciertas áreas donde los niños y las niñas
son utilizados como fuerza de trabajo. Por supuesto que eso está en contra. Naciones Unidas ha luchado por los derechos de los niños, de las niñas, pero lo más importante de esto es esa falta, y aquí es donde yo vuelvo a recoger cómo el Estado no garantiza la vida ni la calidad de la vida. Los niños y sobre todo las niñas deben de tener oportunidades para ir a la escuela y oportunidades también para acceder a la salud. O sea, si nosotros viéramos los datos de mortalidad infantil a nivel mundial, veríamos que hay mayor mortalidad, hay mayor niños. O sea, no todos tienen derecho a vivir más de un tiempo porque simplemente las condiciones de insalubridad no lo permiten. O sea, enfermedades que quizás en ciudades como el cólera o la tifoidea o el sarampión ya fueron erradicados, pero que nuevamente están viniendo, es precisamente porque no hay esas políticas que están relacionadas con el gasto social. Entonces, yo creo que uno lo que debe de estar impulsando a través de estos foros y sobre todo a través de la academia y de los movimientos sociales, esa necesidad de ampliar, de incluir, de dar acceso a la población marginada, de darle acceso a mejores oportunidades. Y cuando hablamos de oportunidades, para mí lo fundamental es también la infraestructura. O sea, y algo que se ha dicho aquí, y el estudio que está presentando Karina, pues la casa se volvió aula, oficina y la fábrica. Yo recuerdo mucho el ejemplo que se nos dio sobre las mujeres en Bangladesh. Bangladesh de repente empezó a tener tasas de crecimiento muy altas y incluso se le dio el premio Nobel a un señor que menciona y que además lo ponen como ejemplo de que a las mujeres hay que darles crédito para que se empoderen cuando definitivamente lo que quieren es que cada vez es como si la mujer no trabajara. O sea, esto de ver como que el cuidado de los hijos o el cuidado no remunerado, o sea, simplemente, es más, desde el punto de vista de la economía, ni siquiera está en las cuentas nacionales. Entonces, esta necesidad de dar un pago a este trabajo es muy importante porque al mismo tiempo considera es como un trabajo válido para la consecución de la vida, pero sobre todo para ese cuidado que deben de tener al interior de la casa. Entonces, retomando este ejemplo de Yunes y de Bangladesh, o sea, gran parte de esa ropa que ha salido a todo el mundo y que es un poco también lo que después se reproduce en China, pues es ropa que se hace en las casas. O sea, se maquila en las casas. Entonces, las mujeres, si bien ahorita decimos, ay, es que las mujeres trabajan, bueno, esto ya se da en zonas marginadas, donde la mujer corta, cose y además cocina, ¿no? Y además en un espacio totalmente limitado. En un espacio que es en unas horas oficinas, en otras horas es dormitorio y también es cocina. Entonces, esto definitivamente es, bueno, ¿a dónde hemos llegado? O sea, ¿que no puede haber mejores oportunidades? ¿No puede haber mejores condiciones de vida? Y lo que pasa es que lo vemos como si fuera algo natural. O sea, lo vemos incluso como algo folclórico, como interesante. Yo recuerdo que fuimos a una reunión de Claxo en Quito y yo dije, bueno, a mí me interesaría pues no conozco, quiero ir. Y entonces me hicieron un tour muy diferente.
Y entonces fui a ver a una familia donde en el mismo cuarto hacía tapetes, tenía su cocina, ¿no? La cama donde dormían. Bueno, pero entonces socialmente es como, eso, digo, para mí eso no va, a lo mejor la que está mal soy yo, porque yo tengo otra, soy urbana, y entonces, pero aún así, las condiciones en la Ciudad de México, en la área conurbada de la Ciudad de México, están esas condiciones. Y yo voy a terminar diciendo, porque a mí hay un estudio que me parece muy importante, y aquí es donde se ven las brechas de género, pero más bien las brechas de las políticas económicas. Y es el documento que sacó en 2007 y ahora lo hace anual, que es las brechas de género, las brechas globales de género. No puede ser, por ejemplo, que países como México de repente estamos en el lugar 80, o estamos compitiendo con Haití, y así están los países de América Latina, y por supuesto los países que están, pero también Estados Unidos. O sea, es un documento valioso cuando se le ve desde el punto de vista de las políticas económicas, de las políticas económicas y sobre todo de la política monetaria y fiscal. Y aquí es donde nos hace ver cómo, pues definitivamente, es muy importante las inversiones. Y aquí voy a decir algo que es muy importante. Son las inversiones que hace el gobierno en infraestructura. Aquellas inversiones que no tienen rentabilidad y que las debe de hacer el Estado precisamente a través de una banca pública, porque la rentabilidad es lo que les interesa a la inversión privada, pero no al sector público. Entonces, cuando el sector público se retira por completo, pues definitivamente deja áreas. Recuerdo un día estar en el Alto, en Bolivia, y fuimos a una comunidad donde las mujeres se organizan, y eso es algo interesantísimo. Las mujeres siempre nos hemos estado organizando para sacar los productos, compraron un camión, pero pero definitivamente el camino, bueno, era de lodo. ¿A quién le corresponde hacer el camino? ¿A las mujeres? ¿Al área de la comunidad? ¿O le corresponde al sector público? Y yo creo que esto me parece que es fundamental, y que yo creo que debemos desestructurar esas imágenes que vemos como algo normal, y que definitivamente pues deben de ser de alguna manera superadas a través de las políticas públicas. Entonces, pues no sé si contesté bien, no sé si me fui de largo, pero me parece que es muy importante fincar la responsabilidad en las políticas económicas y principalmente en gobiernos democráticos. Gracias, Vania. Muchas gracias, Alicia. Adelante, Karina. Sí, sobre la pregunta que sí, me pareció muy atinada, y pensar también los modelos de aprendizaje que tenemos de la política comunitaria, ¿no? Que siempre, o sea, no es algo nuevo, siempre nuestras abuelas, nuestras madres no se organizaron de ese modo. Creo que lo importante aquí también es pensar que cuando hablamos de cuidado, yo no me limitaría a ver solo los roles dentro de las casas ni de la división sexual del trabajo, sino que incluiría el cuidado de lo que se dice, el cuidado territorial, el buen vivir, la Pachamama. Es decir, en nuestro estudio la mayoría de las mujeres rurales afectadas, lo que están afectadas es por procesos que vienen de hace mucho tiempo, que tiene que ver con el agronegocio. Es decir, territorios como los latinoamericanos, ¿no? Donde justamente no solo se colonizan los cuerpos, sino justamente la analogía es porque se colonizan esos territorios. Hay algo que es clave en eso, que hace a la política de estas mujeres, es decir, defenderse o tratar de defenderse contra
¿sí? La contaminación, contra las enfermedades que surgen justamente fuertemente de las empresas del norte. Es decir, a eso me refiero también con qué aprendizajes tienen que dar las mujeres del sur al norte, en tanto en cuanto no entendido como monolítico, sino porque justamente las corporaciones, ¿no?, que más daño están haciendo son corporaciones mineras con grandes capitales, sobre todo las canadienses, entre otras, ¿no? Pero también las propias compañías chinas, ¿no? O sea, la Argentina fue un gran laboratorio de la soja, como toda la parte del sur de Brasil, ¿no? La república sojera por excelencia, que se ha transformado en un monocultivo, perdiendo toda la diversidad. Entonces, cuando las mujeres hablan de cuidado, no están solo hablando de lo que ciertas perspectivas más feministas liberales hablan, no de la asignación del uso del tiempo, pero solo en la circunstancia del registro, ¿no?, de los hogares. O sea, aquí hay algo clave y que hay que escuchar, que tiene que ver con cómo ellas son afectadas directamente por la destrucción de la naturaleza, por las enfermedades relacionadas, ¿no?, con la degradación medioambiental, con el impacto del cambio climático, ¿no?, con los productos químicos, la falta de agua potable, ¿no?, las guerras por el agua. O sea, aquí también es central la figura de las mujeres, justamente en lo que han sido las grandes batallas en Bolivia, por ejemplo, por el agua, ¿no? Y creo que mucho de lo que nos dan como enseñanza también en este contexto es que muchas de las comunidades locales que producían, por ejemplo, productos agroecológicos para vender, están consumiendo lo que antes vendían. Es decir, de algún modo, si alguna enseñanza también, creo que Mara también lo marcaba y me interesaba mucho hablarlo por eso, porque nuestro estudio también refleja que la gran porcentaje de mujeres que contesta son agricultoras o están relacionadas con la producción de alimentos, ¿no? Pero a su vez se vieron en un lugar de confinamiento donde no permitían circular ni comercializar sus productos. Entonces, hay lugares donde la agroecología se ha transformado como el producto de consumo de lujo de las clases medias, ¿no? Entonces teníamos poblaciones campesinas, ¿no?, que producían la quinoa, un elemento básico y vital de la dieta, ¿no?, de las comunidades campesinas y originarias andinas. En Jujuy, en mi país, por ejemplo, ya un elemento de lujo para la dieta, que era una dieta diaria de las comunidades, ya no podían más comprarlas, ¿no? A eso me refiero también cuando estoy hablando de cuidados. Creo que hay que ampliar la visión, que hay que pensar en que cuidados incluya también la salud integral, ¿no? Y en la salud integral no solo está justamente pensar que esta pandemia no llega de la nada, no es un hongo que explota porque sí, sino porque hubo modos de haberlo prevenido, quizás, yo estoy convencida de eso. ¿Por qué colonizó nuestros cuerpos? Porque hay una degradación ambiental tan fuerte también que ha posibilitado, ¿no?, que esta cadena de zoonias, ¿no?, como se llaman las enfermedades que vienen de los animales, se dispare y asalte directamente los cuerpos de los humanos, ¿no? Creo que aquí mucho tiene que ver la agricultura y el papel sobre todo del agronegocio y de todo lo que ya el ecofeminismo, Bandana Shiva y tantas grandes y célebres feministas venían trabajando, y hoy toma, creo que otro salto en esa historia, que hay que volver a escuchar, volver a crear esas narrativas que veníamos haciendo desde los géneros, feminismos, pero ya enfocándonos a lo que es la vida, ¿no? O sea, la energía vital, que es la que hoy se nos está, de algún modo, poniendo en riesgo para toda la humanidad, ¿no? Muchas gracias, Karina. Cuando ustedes nos comentaban sobre el espacio, la manera en la que se redefine el hogar, pensaba también en ejemplos en Asia, ¿no? Como, por ejemplo, Asia Central, que nos parece algo tan lejanos, que siguen siendo comunidades nómadas, cómo viven el espacio de su casa y cuál es el rol de las mujeres, ¿no? O sea, primero, porque justamente conviven en el mismo lugar, el comedor, el lugar para dormir, el lugar para llevar a cabo las actividades económicas domésticas, y luego cuando llega el momento de mudarse, bueno, cómo las mujeres tienen que ver hasta que se mude el ganado, ¿no?
O en Filipinas, por ejemplo, que se da mucho este tema de que la familia extensiva todavía viva bajo el mismo techo. Bueno, como las mujeres tienen múltiples tareas y se las distribuyen entre ellas mismas a grandes y a chicas. Y sin ir tan lejos, justamente en este tema de la industria textil, bueno, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, toda la franja norte que tenían estos temas de las maquilas, bueno, pues eran las mujeres que también, así como en Bangladesh, eran las encargadas de cortar, coser y luego llevar el producto terminado a la maquila, o incluso a veces alguien más de la maquiladora pasaba por los productos. Queda una pregunta más y nos quedan 10 minutos, entonces no sé quién de ustedes la quisiera contestar y hacer palabras muy breves de cierre para acabar con nuestra agenda puntual. Voy a leer la pregunta. Bueno, no tiene nombre, pero dice: ¿podrían mencionar cómo podría recuperarse e integrarse dentro de los estudios sobre el impacto de la pandemia en las mujeres las experiencias de las mujeres mismas que tuvieron que cuidar a veces sin tener formación en salud e incluso ver cómo familiares murieron a causa del COVID-19? Entonces, ¿alguna de ustedes quisiera responderla? Y si no, para ya ir cerrando este conversatorio. Entonces, bueno, vamos a seguir el mismo orden. Mara, adelante. Bueno, siquiera, me parece interesante la referencia precisamente a las mujeres que se han tenido que ocupar de las muertes o que no se han podido ocupar precisamente de las muertes. Porque yo creo que algo de las cosas más difíciles de vivir ha sido precisamente como la ausencia de ceremonias mortuorias. Es decir, también la imposibilidad de tocar para acompañar a los enfermos y a los muertos. Entonces, me parece que esta dimensión también es bien importante pensarla, porque la pandemia también nos despojó de esa posibilidad de hacer esos cierres y todavía no sabemos los efectos que puede tener a futuro, como la cantidad de duelos inacabados precisamente por la pandemia. Es decir, han pasado cosas sobrecogedoras que han sido espectacularizadas, ¿no? El hecho de que las personas no puedan ver los cuerpos de sus muertos ha hecho que personas hayan abierto los féretros porque quieren estar seguros de que la persona que les dicen que murió es realmente su pariente. Es decir, esa necesidad de ver a la persona muerta para realmente poderla dejar ir. Y no poderla ver, pues es muy fuerte. Entonces yo creo que hay muchos temas que tienen que ver también con el cuidado. Cuando yo estaba hablando de las parteras y estaba hablando de cómo las organizaciones de mujeres hablan de lo psicoancestral, a mí me parece también muy importante esto de esta continuidad que hay con las personas que nos preceden y cómo la partera que está recibiendo la vida también está inscribiendo a las niñas y a los niños en una genealogía de más larga duración. Y es una genealogía donde no solamente pues están las personas, sino que las personas, por ejemplo, en el Pacífico están ombligados y la sustancia con las que se cicatriza el ombligo también son portadoras de algunas características que se quiere transmitir a esa niña o a ese niño que nace. Eso para mostrar, digamos, esta continuidad tan fuerte que hay entre justamente naturaleza, nacimiento y por otra parte la necesidad de la muerte. Otra cosa que quería comentar, cuando estábamos hablando de cómo los espacios hogareños se nos vuelven en oficinas, en espacios docentes, nos volvemos profesoras, yo lo que creo que es nuevo es que es una realidad impuesta para las clases medias. Es decir, estábamos señalando cómo en los sectores populares eso ha sido, digamos, una realidad común. Lo que es nuevo es esta democratización, entre comillas, impuesta de condiciones en que no hay separación justamente entre el mundo privado y el mundo público. Y es esa, digamos, erosión de las fronteras, esa obligación de todo el tiempo permanecer en el mismo espacio, que nos está también generando reflexiones, digamos, distintas en relación con el tema del cuidado.
Es decir, yo comparto lo que dice Karina, de que hay que extender el cuidado a los territorios, efectivamente, a todo lo que llamamos todavía el entorno, lo sentimos como algo separado, pero también habrá que extender el cuidado, por eso les digo, a la parte que tiene que ver con el paso a la muerte, con esa inscripción en la larga duración del lugar que ocupamos en el momento. Yo creo que hay algo que también es muy fuerte con la pandemia y es que pensamos mucho en la muerte, que es algo en lo que no estábamos acostumbrados a pensar, que estaba expulsado de las reflexiones cotidianas. Y eso es algo que también es una enseñanza, si quieres, del sur para el norte, o sea, como la relación que podemos tener con la muerte. Bueno, yo sé que seguramente cuando se habla de México se piensa en una relación muy distinta con la muerte, pero en todo caso, en el resto del continente, esa relación con la muerte es complicada. Mara, muchas gracias. Alicia, adelante tus palabras finales, por favor. Vamos. Bueno, no, es que realmente esto de la pandemia no solamente está revolucionando toda una serie de conceptos y una serie de teorías a las que habíamos aprendido, y yo creo que aquí es donde todas esas relaciones en las comunidades están creando grandes enseñanzas, pero algo que se rompe definitivamente, y lo ha expuesto muy bien Mara, es las emociones. Las emociones, desde que llegó la pandemia, es el miedo a salir, porque dices, bueno, es que a lo mejor ahorita estamos aquí y en 15 días ya no voy a estar. Entonces, esos miedos, pero además la muerte, que para nuestra cultura es muy importante, la despedida, ¿no? El duelo. Y bueno, estoy de acuerdo con el cuidado. El cuidado no solamente es algo que tenemos que trabajar mucho más, y sobre todo las economistas, porque no solamente es el cuidado de los niños y el cuidado de los miembros de la familia, sino es un concepto mucho mayor. Y aquí es donde se mezclan la cultura, lo étnico, lo racial, etcétera. Pues yo por mí sería todo de mi parte. Gracias, Alicia. Karina, tus conclusiones, adelante, por favor. Sí, con respecto al duelo, claro que sí, es una de las... A mí me tocó llorar a un amigo, fue muy duro, y lo hicimos en una comunidad de amigos y amigas. No pudimos verlo, no pudimos despedirlo, y eso es realmente como un dolor muy grande. Creo que aquí también hay un cambio, un quiebre, ¿no? En lo que va a suceder de aquí en más. No sabemos cómo va a seguir esta historia, nadie lo sabe también, ¿no? Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, ¿no? Y creo también, y me parece muy importante pensar cuánto hay de las representaciones que se filtran de clases medias para comprender la realidad de los sectores populares, ¿no? Entonces me parece que esto también afloró por el panel, y me parece muy importante a la hora de diseñar políticas públicas de emergencia, ¿no? Es decir, creo que esto es central. Y coincido también con Alicia, creo que el Estado no puede reemplazar, nunca lo va a hacer, ¿no? La política de las mujeres, creo que es un camino que las mujeres ya hacen desde hace mucho tiempo, pero que ahora confluenciaron entre muchos movimientos. Creo que la radicalidad de la política hoy es el flujo de las mujeres en las calles, y una pregunta que me sale es qué sucede con todas esas energías vitales de las protestas en las calles desde el 8 de marzo acá. En Argentina, una fecha clave fue que el gobierno decreta la pandemia un día antes de que iba a lanzar su proyecto por aborto legal, aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Entonces nos quedamos también impactadas por cómo la pandemia nos puso nuevamente un límite a esa aspiración de lucha, y además de tanta conquista que habíamos logrado hasta 2018 incluido, que luego, bueno, como sabemos, no pudimos lograrlo.
pero todo el tiempo yo me pregunto, y nuestro estudio también lo preguntó, ¿qué sucede en confinamiento con aquellas personas que tienen su derecho, como la Constitución argentina, de poder resolver un estado de sufrimiento o un embarazo no deseado, o como a través de una utilización de ILE? También sucede en México, ¿no? Muchas colegas me hablaron acerca de cómo con el COVID se cierra la frontera y muchas de las mujeres venían, ¿no?, de otras localidades de México al DF y están impedidas de hacerlo. Es decir, hasta qué punto también nos afectó la pandemia en el lugar de también de establecer una nueva frontera más, ¿no?, a todos los muros que nos imponen por la condición de género y racial, ¿no? Entonces creo que esa también es una de las tantas cuestiones que las mujeres tienen que librar, esa batalla cotidiana día a día, y creo que los gobiernos tienen que estar preparadas y preparados para saber cómo van a actuar en el momento, no sé si post pandemia, pero sí post cuarentena, es decir, cómo van a hacer para cerrar esas brechas que se abrieron y se profundizaron hoy cada vez más, cómo van a asistir con políticas habitacionales a las mujeres que quedan desalojadas, que no pueden pagar sus viviendas, aquellas mujeres que trabajan en la economía popular, que son muchísimas, 4 millones de mujeres. Digo, para América Latina ese es un dato que no tiene el norte global, es decir, las sociedades nuestras, las mujeres, sobre todo las mujeres, son las que están vendiendo tortillas en las calles, son las que están en las calles sobreviviendo día a día. ¿Qué sucede con estas mujeres cuando no pueden salir a hacerlo, no? Eso es algo de lo que nosotras tenemos un compromiso que asumimos para realmente ver cómo se liga esta suerte de pandemia que ha venido también a sembrar más y más desigualdad en la ya existente, ¿no? Así que bueno, por aquí yo dejaría. Sí, sin lugar a dudas hay muchos temas de los que podríamos seguir platicando. ¿Qué va a pasar con las mujeres en esta crisis económica? ¿Qué sucede con las que no se pueden confinar? ¿Qué sucede con las que sí están en confinamiento? En fin, las nuevas realidades económicas que vienen, como bien lo dices, no después de la pandemia, sino después de la cuarentena. Pues hemos llegado al final del conversatorio, así como temas pendientes, también quedaron preguntas pendientes que llegaron en los últimos minutos. Sin embargo, bueno, por supuesto, el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM y el Programa Sur-Sur del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales vamos a seguir trabajando en conjunto y trayéndoles más discusiones en este contexto del COVID-19. Agradecemos a nuestros asistentes y por supuesto a nuestras ponentes de lujo. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. En Facebook está Claxo, está el PUEA. Muchísimas gracias, Mara, Alicia, Karina. Yo soy Vania de la Vega y fue un placer para mí moderarlas. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, Mara, Vania. Un placer. Un placer. Muchas gracias a todas. Gracias, Flor. Gracias a quienes nos acompañaron. Gracias. Gracias, José Luis. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto.